Los muertos no usan joyas, papá. Ya tuviste tu oportunidad. No arruines mi boda ni mi luna de miel. Las palabras de mi hija Amanda cortaron mi corazón más profundamente que el bisturí que abrió mi pecho en la cirugía cardíaca 3 meses atrás. Me quedé paralizado allí en la puerta de mi habitación, mirando el espacio vacío en el terciopelo azul desgastado de la cajita donde, durante 55 años, guardé el único regalo valioso que pude darle a Elizabeth, mi único amor desde los 16 años, el collar de diamantes por el que ahorré durante 2 años, trabajando turnos dobles en la fábrica de muebles en Grand Rapids, Michigan, incluso antes de casarnos. Aquel collar que vi brillar en su cuello el día de nuestra boda, en el nacimiento de cada uno de nuestros 3 hijos, y que permaneció guardado como un tesoro sagrado desde que ella nos dejó hace 8 meses. Cuando noté la desaparición del collar, mi primer pensamiento fue que habían robado mi casa. A los 81 años, todavía mantenía mis facultades mentales perfectamente, pero mis dedos temblorosos apenas podían marcar el número de la policía. Fue cuando Amanda entró en la habitación, su expresión pasando de sorpresa a una mezcla de irritación y desprecio al ver la cajita vacía en mis manos. «¿Qué estás haciendo revisando eso, papá?», preguntó, como si estuviera invadiendo algo que no me pertenecía. En mi propia casa, la casa que construí con el sudor de mi trabajo, ladrillo por ladrillo, en las horas libres de los fines de semana durante casi 2 años. El collar de tu madre, ha desaparecido», tartamudeé, mi voz quebrada por la desesperación. Fue entonces cuando ella cruzó los brazos y levantó la barbilla en un gesto que nunca había visto en mi pequeña Amanda. «Lo vendí», dijo secamente. «Necesitaba dinero para mi luna de miel con Derek. Vamos a Bora Bora, papá. Bora Bora. Todos en el trabajo se morirán de envidia». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Sentí que me faltaba el aire, el corazón. Ese mismo que había sido operado recientemente parecía retorcerse en mi pecho. «¿Tú vendiste el collar de tu madre?». Las palabras salían entrecortadas, como si cada sílaba fuera un esfuerzo monumental. «Ay, papá, no seas tan dramático». Amanda puso los ojos en blanco. «Era solo un collar viejo. Mamá está muerta. Ya no lo va a usar. ¿Y tú? Tú ya tuviste tu vida. Ya disfrutaste lo que tenías que disfrutar. Ahora es mi turno». Recordé cómo Elizabeth sostenía ese collar en las noches difíciles, cuando no teníamos suficiente dinero para la calefacción durante los brutales inviernos de Michigan. Cómo sonreía, diciendo que esos diamantes guardaban el calor de mi amor. Cómo, nunca en 55 años, sugirió venderlo, incluso cuando las facturas médicas se acumularon durante su batalla contra el cáncer. «¿Cuánto?», fue todo lo que pude decir. «¿Qué? ¿Cuánto conseguiste por él?». Mi voz sonaba extraña incluso para mí mismo. 12,000. El evaluador dijo que podría valer más, unos 20 tal vez, pero tenía prisa. Derek quería cerrar el paquete de viaje pronto. $12,000, el collar que costó todo mi salario de 2 años, el collar que significaba mi compromiso eterno con Elizabeth. $12,000 para una semana en Bora Bora. Te habría prestado ese dinero, Amanda. ¿Por qué no me lo pediste? Mi voz era apenas un susurro ahora. Se encogió de hombros, como si le hubiera preguntado por qué eligió usar una blusa azul en lugar de roja. Siempre te quejas del dinero, papá. Siempre hablando de tu jubilación, de cómo tienes que ahorrar. No quería escuchar un sermón. Además, el collar sería mío algún día de todas formas. Solo adelanté las cosas. En ese momento me di cuenta de que no conocía a mi propia hija. Esta mujer de 42 años frente a mí no era la niña que Elizabeth y yo criamos con tanto amor y sacrificio. No era la chica para quien conducía 2 horas después de un turno de 12 horas en la fábrica solo para asistir a sus presentaciones de ballet.
No era la adolescente para quien ahorramos cada centavo para enviar a la Universidad de Michigan, donde obtuvo su título en marketing. «Necesitas irte ahora, Amanda», dije calmadamente. «¿Qué? Esta es mi casa también. Crecí aquí. Esta es mi casa. La casa que construí con mis propias manos. La casa donde tu madre vivió hasta su último día. Y no eres bienvenida aquí hasta que devuelvas el collar». Ella se rió. Se rió en mi cara. «Buena suerte con eso, papá. El collar ya está vendido. El dinero ya está gastado. Y estás senil si crees que puedes echarme de mi propia herencia». «¿Herencia?» La palabra salió de mi boca como si fuera veneno. «¿Crees que tienes derecho a una herencia después de esto? Sal de mi casa, Amanda. Ahora». Su rostro se puso rojo de rabia. «No puedes hacer esto. Derek y yo contábamos con esta casa después de que tú... Bueno, ya sabes. Después de que muera», completé por ella. «¿Es eso lo que tú y tu marido están esperando? ¿Que me muera pronto para que puedan vender esta casa también? Tal vez para otra luna de miel, o quizás para un barco nuevo para Derek». Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Vi en sus ojos que había dado en el clavo. «Sal», repetí, señalando hacia la puerta, «y no vuelvas hasta que tengas el collar o los $20,000 que el evaluador dijo que valía». Amanda agarró su bolso caro, probablemente también comprado con el dinero del collar de su madre, y marchó hasta la puerta. «¿Te vas a arrepentir de esto, papá? Derek conoce abogados, sabemos nuestros derechos. Esta casa será nuestra, quieras o no». Cuando la puerta se cerró tras ella, me derrumbé en el viejo sillón de la sala, el mismo que Elizabeth eligió en nuestro 10º aniversario de boda. Sentí las lágrimas quemar en mis ojos. No había llorado así desde el funeral de Elizabeth, y ahora era como si la estuviera perdiendo por segunda vez. En las semanas siguientes, Amanda no me buscó, pero comenzó una campaña con mis otros hijos. Michael, mi hijo del medio, llamó primero. Él vive en Portland, Oregon, y raramente viene a visitarnos. Nos visitaba cuando Elizabeth todavía estaba viva. «Papá, Amanda me contó lo que pasó», comenzó, su voz tratando de sonar conciliadora. «Mira, sé que el collar era importante, pero ella está muy disgustada. Derek está hablando de demandarte por alienación parental. Casi me río por teléfono». «¿Alienación parental? Ella tiene 42 años, Michael. No es una niña». «Sabes a lo que me refiero, papá. Están diciendo que no estás en condiciones de administrar tus bienes, que tal vez necesitemos una tutela». Sentí que mi sangre se helaba. Una tutela significaría perder el control sobre mi propia vida, sobre la casa que construí, sobre los recuerdos que guardaba. Significaría que Amanda y Derek podrían hacer lo que quisieran con todo lo que Elizabeth y yo construimos. «Michael», dije pausadamente, «tu madre y yo trabajamos cada día de nuestras vidas para darles a ustedes tres lo mejor que podíamos. Nunca pedí nada a cambio, excepto respeto. Si crees que tu hermana tiene razón en vender el último regalo que le di a tu madre, entonces quizás no te conozco a ti tampoco». Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente Michael suspiró. «Papá, no es tan simple. Amanda dice que te estás volviendo difícil, que estás guardando cosas viejas, negándote a deshacerte de objetos de mamá, viviendo en el pasado». ¿Y cuál es el problema con eso? Son mis recuerdos, mi vida. La gente sigue adelante, papá. Mamá querría que tú también siguieras. «No me digas lo que tu madre querría», respondí, mi voz temblando de emoción. Pasé 55 años a su lado. Sé exactamente lo que Elizabeth querría, y no sería ver su collar de bodas vendido para una luna de miel en Bora Bora. La llamada terminó en tono amargo. 2 días después, fue el turno de Sarah, mi hija menor. A diferencia de Michael y Amanda, Sarah siempre fue más sensible, más parecida a Elizabeth en temperamento. «Papi»,
comenzó. Y solo la manera como dijo esa palabra, papi, no papá, me hizo saber que tal vez tenía una aliada. Estoy llamando sobre el collar de mamá. ¿Tu hermana ya te conquistó también? Pregunté, cansado de estas conversaciones. No, papi, de hecho estoy impactada por lo que hizo. Llamo para decir que estoy de tu lado. El collar era especial. Sé lo mucho que significaba para mamá y para ti. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, querida. Pero papi, continuó vacilante, Amanda y Derek realmente están hablando de iniciar un proceso por la casa. Dicen que les prometiste la casa después, después de que ya no estés aquí. Nunca prometí tal cosa, respondí firmemente. Tu madre y yo siempre planeamos dividir todo equitativamente entre ustedes tres. Está en nuestro testamento desde hace años. Lo sé, papi, pero Amanda está diciendo que cambiaste de opinión después de que mamá se fue, que prometiste la casa para ella porque vive más cerca y podría cuidarte. La audacia de Amanda me sorprendió, incluso después de lo que había hecho con el collar. Sara, ¿tú crees eso? Hubo una pausa. No, papi, te conozco demasiado bien, y conozco a Amanda también. Aquella noche no pude dormir. Me quedé pensando en Elizabeth, en cómo manejaría esta situación. Ella siempre fue la diplomática de la familia, la que conseguía calmar los ánimos, encontrar soluciones. Sin ella me sentía perdido. A la mañana siguiente recibí una carta. No era del tipo normal, sino una correspondencia formal entregada por un oficial de justicia. Era una notificación. Amanda y Derek estaban presentando una solicitud de interdicción contra mí, alegando que estaba mentalmente incapacitado para administrar mis propios asuntos. ¿La justificación? Mi comportamiento errático tras la muerte de Elizabeth, mi fijación enfermiza en objetos del pasado y mi paranoia al pensar que familiares querían aprovecharse de mí. Como prueba, citaban el incidente del collar, describiéndolo como una confusión mental donde acusaba falsamente a mi hija de robo. Me senté en el porche trasero, el mismo porche donde Elizabeth y yo tomábamos café en las mañanas de domingo, observando a las ardillas correr por el patio que cuidamos juntos por más de 4 décadas. Miré el papel en mis manos temblorosas, y por primera vez desde que perdí a Elizabeth, sentí una emoción diferente a la tristeza. Sentí rabia, una rabia profunda, clara y enfocada. ¿Querían declararme incompetente? ¿Querían tomar mi casa, mis recuerdos, mi dignidad? Bien, Robert Wilson no llegó a los 81 años siendo un tonto fácil de engañar. Tomé el teléfono y llamé a un número que no usaba desde hace mucho tiempo. Tom Peterson contestó al segundo tono. Bob Wilson, ¿cuánto tiempo, amigo mío? ¿Cómo está Elizabeth? Sentí la familiar punzada de dolor. Dom y su esposa Helen eran nuestros amigos desde hace más de 50 años, pero se mudaron a Florida después de la jubilación y perdimos un poco el contacto. Elizabeth nos dejó hace 8 meses, Tom. Respondí suavemente. Oh, Dios mío, Bob, yo no lo sabía. Lo siento mucho. Está bien. De hecho, necesito tu ayuda. ¿Todavía tienes contacto con tu yerno, el abogado? Tom y yo conversamos por casi 1 hora. Cuando colgué, ya tenía un plan. Su yerno, un respetado abogado especializado en derecho de ancianos, vendría a Grand Rapids la próxima semana para ayudarme, pero yo no iba a esperar sin hacer nada hasta entonces. Esa tarde fui al banco donde Elizabeth y yo manteníamos nuestros ahorros durante décadas. El gerente, señor Patterson, nos conocía bien. Había sido él quien nos ayudó a financiar la universidad de los 3 hijos. Señor Wilson, qué placer verlo. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Expliqué la situación sin omitir ningún detalle vergonzoso. Cuando terminé, el señor Patterson parecía genuinamente perturbado. Eso es terrible, señor Wilson.
y desafortunadamente vemos casos así con más frecuencia de lo que me gustaría admitir. Necesito proteger lo que Elizabeth y yo construimos. Señor Patterson, no para mí, no viviré para siempre, sino para garantizar que sea distribuido justamente como planeamos. Él asintió, comprensivo. Tenemos algunas opciones. Primero, sugiero una evaluación geriátrica completa, médica, neurológica y psicológica. Esto establecerá, sin lugar a dudas, su capacidad mental. Segundo, podemos transferir sus bienes a un fideicomiso irrevocable, con condiciones específicas de distribución que no puedan ser alteradas sin su consentimiento mientras viva. 2 horas después, salí del banco con un plan completo en acción. El señor Patterson me había indicado los mejores especialistas de la región para las evaluaciones, y ya había programado una reunión con el departamento jurídico del banco para la creación del fideicomiso. En los días siguientes pasé por una batería de pruebas. Médicos examinaron mi corazón operado y confirmaron que estaba funcionando perfectamente. Neurólogos probaron mis reflejos, mi memoria, mi capacidad cognitiva. Psicólogos evaluaron mi estado emocional y mental. Todos llegaron a la misma conclusión. Para un hombre de 81 años, estaba en excelente forma, plenamente capaz de tomar mis propias decisiones. Cuando el yerno de Tom, Richard Stephens, llegó, ya tenía toda la documentación necesaria. Pasamos 2 días enteros revisando mis opciones legales, no solo para contestar la solicitud de interdicción, sino para garantizar que mis deseos fueran respetados en el futuro. Fue durante esas conversaciones que tomé la decisión más difícil de mi vida. Quiero sacar a Amanda de mi testamento, le dije a Richard, mi voz firme a pesar del dolor que sentía. No completamente, sigue siendo mi hija, pero quiero reducir significativamente su parte. Richard me miró con comprensión, pero también con cautela profesional. ¿Está seguro de esto, señor Wilson? Estas decisiones, especialmente en momentos emocionalmente cargados, pueden llevar a impugnaciones futuras. Estoy seguro. Amanda vendió el collar de diamantes que le di a Elizabeth por $12,000. Un evaluador dijo que valía $20,000. Quiero reducir su parte en exactamente $20,000, que serán divididos equitativamente entre Michael y Sarah. Richard sonrió. Eso es poéticamente justo, señor Wilson, y legalmente defendible, considerando las circunstancias. También decidimos otra cosa. Vendería la casa. No inmediatamente, pero la pondría a la venta, por mi propia voluntad, en mis propios términos. La casa donde Elizabeth y yo criamos a nuestros hijos, donde compartimos una vida entera, donde ella dio su último suspiro en mis brazos. Era doloroso, pero necesario. Me mudaría a un condominio más pequeño, más fácil de mantener, y el dinero de la venta iría al fideicomiso, protegido de cualquier intento de manipulación. La audiencia para la solicitud de interdicción fue programada para un martes. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje, el mismo que usé en el funeral de Elizabeth, y me preparé mentalmente para enfrentar a mi propia hija en el tribunal. Richard me encontró en las escaleras del tribunal. ¿Está listo, señor Wilson? Más que nunca, respondí. Dentro de la sala de audiencias vi a Amanda y Derek sentados con su abogado, un hombre de apariencia arrogante con un traje que probablemente costó más que mi auto. Michael estaba sentado detrás de ellos, pareciendo incómodo. Sarah estaba de mi lado del tribunal, habiendo volado desde Seattle especialmente para apoyarme. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y una expresión que no revelaba nada. Caso número 4793. Solicitud de interdicción para Robert James Wilson, anunció el secretario.
El abogado de Amanda se levantó primero, presentando su caso con términos legales impresionantes que intentaban ocultar la verdad simple. Mi hija quería control sobre mi dinero y mi casa antes de que yo muriera. Su señoría, concluyó, el señor Wilson ha demostrado un comportamiento errático consistente con deterioro cognitivo. Se niega a aceptar ayuda, acusa a familiares de robo y toma decisiones financieras impulsivas. Su hija Amanda solo quiere garantizar que esté protegido, incluso de sí mismo. Cuando Richard se levantó para hablar, su enfoque fue completamente diferente, sin florituras, sin jerga legal excesiva. Su señoría, tengo aquí evaluaciones completas, médica, neurológica y psicológica, todas realizadas en las últimas 2 semanas por especialistas respetados de esta comunidad. Todas confirman que el señor Wilson está en pleno control de sus facultades mentales y perfectamente capaz de administrar sus propios asuntos. Hizo una pausa, luego continuó. En cuanto a las alegaciones de comportamiento errático, el único incidente específico mencionado es la acusación de que la señora Amanda Miller robó un collar de diamantes perteneciente a la difunta esposa del señor Wilson. Resulta que la señora Miller admitió haber vendido el collar sin permiso por $12,000 para financiar su luna de miel. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo el rostro de Amanda se ponía rojo. Además, Richard continuó, el señor Wilson ha administrado sus finanzas de forma ejemplar durante décadas. Recientemente, tras la muerte de su esposa de 55 años, tomó medidas proactivas para organizar sus asuntos, incluyendo la creación de un fideicomiso irrevocable para garantizar la distribución justa de sus bienes, conforme a los deseos de él y de su difunta esposa. La jueza me miró directamente. Señor Wilson, ¿le gustaría decir algo? Me levanté lentamente sintiendo el peso de cada uno de mis 81 años. Su señoría, trabajé en la fábrica de muebles Steelcase durante 47 años. Ahorré cada centavo, el que pude. Construí mi casa con mis propias manos los fines de semana. Mi esposa y yo criamos 3 hijos, los enviamos a todos a la universidad y nunca pedimos nada a cambio, excepto amor y respeto. Hice una pausa, mirando directamente a Amanda. El collar que mi hija vendió fue el primer y único regalo valioso que pude dar a mi esposa. Ahorré durante 2 años para comprarlo siendo aún joven. Elizabeth lo guardó durante 55 años, incluso cuando necesitábamos dinero, porque decía que contenía más que diamantes. Contenía mi amor, nuestro compromiso. Mi hija lo vendió sin preguntar, por menos de $1,000, lo que valía para un viaje de una semana. Sentí que mi voz fallaba, pero continué. No estoy senil, su señoría. Tengo el corazón roto. Hay una gran diferencia. El silencio en la sala era absoluto cuando terminé. La jueza me estudió por un largo momento antes de volver su atención hacia Amanda. Y señora Miller, ¿qué tiene que decir sobre el collar? Amanda se levantó, ajustando nerviosamente su caro blazer. Su señoría, hubo un malentendido, yo solo pensé que era apropiado, mamá no podría usarlo y yo soy la hija mayor. ¿Pidió permiso a su padre?, interrumpió la jueza. Bueno, no exactamente, pero... ¿Sí o no, señora Miller? No, su señoría. La jueza asintió, haciendo algunas anotaciones. ¿Y sobre la casa? ¿Su padre prometió dejarla específicamente para usted después de su muerte? Amanda vaciló, mirando rápidamente a su abogado. Él insinuó eso, su señoría. ¿Insinuó cómo? Dijo que yo era quien vivía más cerca, que podría cuidar mejor la casa. Eso no es una promesa, señora Miller. No pasó mucho tiempo.
Antes de que la jueza tomara su decisión, rechazó la solicitud de interdicción, citando la clara capacidad mental demostrada tanto por los informes médicos como por mi propio testimonio. Más que eso, emitió una orden restringiendo a Amanda de hacer cualquier otra solicitud similar por al menos 2 años, a menos que hubiera un cambio sustancial y verificable en mi condición. Cuando salimos del tribunal, Sara me abrazó con fuerza. «Fuiste increíble, papi». Michael se acercó vacilante. «Papá, lo siento, no sabía toda la historia». Amanda me dijo... Levanté la mano. «Creíste en tu hermana. Entiendo eso, pero espero que ahora entiendas por qué tomé las decisiones que tomé». Amanda y Derek salieron rápidamente, sin mirar atrás. Sabía que nuestra relación nunca sería la misma. Eso me entristecía profundamente, pero Elizabeth siempre decía que algunas verdades necesitan salir a la luz, no importa cuán dolorosas sean. En las semanas siguientes puse la casa a la venta. Fue más difícil de lo que imaginé. Cada habitación contenía recuerdos de Elizabeth, de nuestros hijos creciendo, de nuestra vida juntos. Pero también sentí una extraña sensación de liberación. Esos recuerdos no estaban en las paredes o en el suelo, estaban en mí. Encontré un agradable condominio para personas mayores, no muy lejos, con un pequeño jardín donde podría plantar las rosas que Elizabeth tanto amaba. Sara vino a ayudarme con la mudanza, e incluso Michael apareció por algunos días. Fue durante la limpieza del ático que encontré una caja que no abría desde hacía años. Dentro, entre otros recuerdos, había una pequeña caja de terciopelo, muy parecida a la que guardaba el collar de diamantes. Con manos temblorosas, la abrí. Era el par de aretes que hacía juego con el collar, una compra que hice 10 años después del collar, cuando finalmente conseguimos una estabilidad financiera. Elizabeth raramente los usaba, diciendo que eran demasiado preciosos para el día a día. Habían escapado de la atención de Amanda. Esa noche, sentado en mi viejo sillón, una de las pocas piezas que llevé de la casa antigua, contemplé los aretes bajo la luz de la lámpara. No eran solo piedras y metal, eran una historia de amor, sacrificio y compromiso que duró toda una vida. Tomé el teléfono y llamé a Sara. «Papá, ¿está todo bien?» «Todo bien, querida. Encontré algo hoy, algo que me gustaría que tuvieras». «¿Qué es?» «Los aretes de diamantes de tu madre, los que hacían juego con el collar». Hubo un silencio emocionado del otro lado de la línea. «Oh, papá, quiero que los tengas, Sara. No porque merezcas más que tus hermanos, sino porque sé que entiendes lo que significan. No son solo joyas, son la historia del amor entre tu madre y yo. Los guardaré con todo cuidado, papá, y un día contaré esa historia a mis hijos». Después de colgar, miré la fotografía de Elizabeth en la mesita al lado, tomada en nuestro 50º aniversario de boda, su sonrisa tan radiante como el día en que nos conocimos. Le hablé como hacía todas las noches desde que ella partió. «Ves, mi amor, no lograron quitarnos todo. Algunas cosas son demasiado preciosas para ser robadas». Una semana después, recibí una carta. Reconocí inmediatamente la caligrafía de Amanda. Por un momento dudé en abrirla temiendo más acusaciones o amenazas. Pero finalmente respiré profundo y rasgué el sobre. Dentro había un cheque de $20,000 y una nota corta. «Papá, encontré un evaluador que compró el collar de vuelta. Me costó más de lo que recibí, pero eso no importa. Fui egoísta y cruel. No espero tu perdón, pero espero que esto ayude a reparar un poco de lo que rompí, Amanda». Me senté lentamente mirando el cheque en mis manos. El collar estaba perdido para siempre. El evaluador probablemente ya lo había vendido de nuevo, tal vez separado los diamantes para otras piezas. Pero el gesto de Amanda significaba algo. Al día siguiente deposité el cheque e hice una alteración.
En mi testamento, Amanda volvería a recibir una parte igual a la de sus hermanos. No porque lo mereciera, sino porque Elizabeth siempre creyó en el poder del perdón. Algunos meses después, mientras regaba las rosas en mi pequeño jardín, vi un coche familiar estacionarse frente al condominio. Amanda salió, sola, pareciendo nerviosa. No la veía desde el tribunal. «Papá», dijo manteniendo distancia, ¿Puedo entrar un momento?» Asentí, conduciéndola hasta la pequeña sala de mi nuevo hogar. Ella miró alrededor, notando las fotografías familiares, incluyendo varias de ella misma, en tiempos más felices. «Derek y yo nos separamos», dijo abruptamente. «Él no era quien yo pensaba que era». No respondí, solo esperé a que continuara. «Él quería la casa, papá. Fue idea suya la solicitud de interdicción. Dijo que era la única manera de garantizar que conseguiríamos la propiedad antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y tú estuviste de acuerdo?» No era una pregunta. Ella asintió con los ojos bajos. Me dejé convencer. Él siempre fue bueno convenciéndome para hacer cosas. «¿Cómo vender el collar?», suspiré. «Amanda, ¿por qué viniste hoy?» Ella finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos. «Para decir que lo siento, realmente lo siento, y no solo por el collar o por el tribunal, por todo, por no haber estado ahí cuando mamá estaba enferma, por haber puesto mi vida, mis deseos, por encima de todo y todos, por haber olvidado lo que ustedes dos me enseñaron sobre lo que realmente importa». Comenzó a llorar entonces, no el llanto controlado y manipulador que había visto en el tribunal, sino sollozos genuinos que sacudían su cuerpo. Me pareció, por un momento, que estaba viendo a mi pequeña Amanda nuevamente, la niña que corría a mis brazos cuando se caía de la bicicleta, la adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó. Me levanté lentamente de mi sillón y me senté a su lado en el sofá. Vacilante, puse mi brazo alrededor de sus hombros. «Tu madre creía que nunca es demasiado tarde para reparar lo que está roto», dije suavemente. «Ella te habría perdonado y yo también te perdono». Amanda me miró, sorpresa y alivio mezclados en su rostro mojado de lágrimas. «¿Después de todo lo que hice?» «Familia es familia, Amanda. Eso no significa que olvidaré o que será fácil reconstruir la confianza, pero significa que estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Esa tarde tomamos té juntos y conversamos, realmente conversamos, por primera vez en años. Ella me contó sobre su divorcio, sus arrepentimientos, sus planes para el futuro. Yo conté historias sobre su madre que ella nunca había escuchado, sobre los primeros años de nuestro matrimonio, sobre las dificultades que enfrentamos y superamos juntos. Cuando ella estaba yéndose, Amanda se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. «Papá, hay una...». Cuando ella estaba yéndose, Amanda se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. «Papá, hay una, Nustr». Cuando ella estaba yéndose, Amanda se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. «Papá, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué depositaste ese cheque? ¿Por qué no me llamaste? ¿No me dijiste que me quedara con el dinero?» Sonreí. «Porque no se trataba del dinero, Amanda. Nunca lo fue. Se trataba del reconocimiento, de que entendieras el valor de lo que habías hecho». «¿Y los aretes?». Sara me contó sobre ellos. «Están donde deberían estar», respondí simplemente. En los meses siguientes, nuestra relación comenzó a sanar lentamente. Amanda venía a visitarme regularmente, a veces trayendo comida casera, algo que nunca había hecho antes. Michael comenzó a llamar con más frecuencia e incluso hizo planes para llevarme a Portland en el verano. Sara, fiel como siempre, me llamaba todos los domingos, exactamente como hacía cuando Elizabeth todavía estaba con nosotros.
Un año después del episodio del tribunal, recibí un paquete por correo. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección en una caligrafía que no reconocí. Dentro había una pequeña caja de terciopelo negro y una nota anónima. Algunas cosas deben volver a casa. Con manos temblorosas abrí la caja. Era el collar de diamantes de Elizabeth. No exactamente igual. Una mirada más atenta revelaba que los diamantes eran ligeramente diferentes, la cadena un poco más moderna. Pero para ojos desatentos, o para quien no conociera la pieza original íntimamente como yo, sería indistinguible. Nunca descubrí quién envió el collar. Podría haber sido Amanda, habiendo encontrado una réplica casi perfecta. Podría haber sido el propio evaluador, conmovido por la historia que inevitablemente circuló por la pequeña comunidad de Grand Rapids después del juicio. Podría incluso haber sido Sarah o Michael en un intento de traer paz a la familia. En mi 83º cumpleaños, todos mis hijos vinieron a visitarme, la primera vez que estábamos todos juntos desde el funeral de Elizabeth. Sentados alrededor de la mesa de comedor de mi pequeño apartamento, me di cuenta de que, a pesar de todo, habíamos logrado algo que muchas familias nunca alcanzan después de conflictos como el nuestro: un camino de regreso los unos a los otros. Después de la cena, cuando todos ayudaban a limpiar la cocina, fui a mi habitación y tomé la caja de terciopelo con el nuevo collar. Volví a la sala y pedí que todos se sentaran. «Quiero mostrarles algo», dije, abriendo la caja. Los diamantes centellearon bajo la luz de la lámpara, así como lo hicieron hace tantos años, cuando se los mostré a Elizabeth por primera vez. Amanda llevó la mano a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Papá, ¿cómo?» «Alguien me lo envió», expliqué. «No sé quién y no importa. Lo importante es lo que haremos con él ahora». Miré a cada uno de mis hijos, estos adultos que Elizabeth y yo habíamos criado, con todas sus imperfecciones y toda su capacidad de cambiar, de crecer, de perdonar. Este collar ya no es solo mío, o de la memoria de su madre. Ahora representa a nuestra familia, con todas nuestras fallas y todo nuestro amor. Por eso quiero que permanezca en la familia, pasando de generación en generación. Saqué de mi otra mano un documento. Este es un acuerdo que establece el collar como herencia familiar. No puede ser vendido ni dado fuera de la familia. Será guardado por el hijo o hija mayor, que lo pasará a la siguiente generación cuando sienta que es hora. Pasé el documento para que lo leyeran. Era simple, pero claro en sus intenciones. «Papá», dijo Michael leyendo el papel, «¿esto significa que Amanda se quedará con el collar primero?» Asentí. Ella es la mayor, y creo que ahora entiende el verdadero valor del mismo. Amanda me miró, incrédula. «Después de todo lo que hice, ¿confiarías esto a mí? Confiar en ti con el collar es confiar en que has aprendido, que has crecido. Y sí, confío en eso». Ella tomó la caja con manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente frágil. «No sé si merezco esto, papá. No es cuestión de merecer, querida. Es cuestión de amor, de familia, de segundas oportunidades». Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en mi sillón y miré la fotografía de Elizabeth. «Lo logramos, mi amor», susurré. «No de la manera que planeamos, pero lo logramos. En mis 55 años con Elizabeth, aprendí que el amor verdadero no era solo sobre los momentos de felicidad, sino sobre cómo enfrentábamos juntos los tiempos difíciles. Ahora, en los años sin ella, descubrí que lo mismo se aplicaba a la familia que construimos juntos. El collar que una vez representó mi compromiso con Elizabeth ahora simbolizaba algo mayor: el legado de amor, perdón y renovación que dejaríamos para nuestros hijos, nietos y todas las generaciones futuras de nuestra familia. Algunas veces, cuando estoy solo y la luz del sol poniente entra por las ventanas de mi pequeño apartamento,
creo ver un reflejo de diamantes, no en el collar, que ya no tengo, sino en las fotografías de familia que adornan mis paredes. Porque al final, ese siempre fue el verdadero tesoro. No las joyas que compramos, sino las vidas que tocamos, los recuerdos que creamos y el amor que, incluso después de la traición más profunda, encuentra un camino de regreso a casa. Y en 1900, los momentos más silenciosos, cuando la añoranza de Elizabeth aprieta mi corazón, siento una paz que no esperaba encontrar de nuevo. Porque ahora sé que cuando llegue mi hora de reunirme con ella, dejaré atrás no solo bienes materiales, sino un legado de sanación y reconciliación, un legado que brilla más intensamente que cualquier diamante jamás podría.